Creo que es muy importante hacer la conexión entre el Evangelio del domingo pasado, que era la transfiguración del Señor, con este Evangelio de hoy, la parábola que se conoce tradicionalmente como el rico Epulón y Lázaro. Y la conexión está casi al final del Evangelio, cuando ante la petición que el rico le hace al padre Abraham de enviar a alguien que haga tomar conciencia a sus hermanos que todavía están en la tierra, de que se comporten bien para no ir a parar en el infierno, en ese lugar de tormentos como lo narra el Evangelio, el padre Abraham le responde: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y la conexión está en que el domingo en la transfiguración escuchábamos que salió una voz del cielo en medio de la nube que envolvió a los discípulos, y la voz, que era la voz de Dios, decía: este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Después de que los discípulos habían tenido en la visión a Jesús con Moisés y los profetas. Y decíamos el domingo que esa visión que tenían los discípulos no era otra cosa que precisamente la íntima relación de unidad que hay entre el Antiguo Testamento con la ley de Dios representada en Moisés y con todas las profecías o los mensajes de Dios a través de los profetas, que llegan a su plenitud en el Nuevo Testamento con la adorable persona de Jesús en su misterio pascual, que no es más que su pasión, su muerte y su resurrección. Por tanto, hermanos y hermanas, deja en claro el Evangelio de hoy la importancia en nuestra vida terrenal, la importancia que tiene mientras peregrinamos en esta tierra, escuchar para acoger lo que Dios pide, lo que Dios dice, lo que Dios propone, lo que Dios manda, lo que Dios ofrece. Yo me atrevería a decir, hermanos y hermanas, que el principal quehacer de nuestra vida diaria tendría que ser escuchar la voz de Dios. Para trabajar hay que escuchar primero la voz de Dios. Para preparar los frijoles y el sancocho hay que escuchar primero la voz de Dios. Para barrer y trapear hay que escuchar primero la voz de Dios. Para ir a hacer ese negocio hay que escuchar primero la voz de Dios. Para presentar ese examen hay que escuchar primero la voz de Dios. Porque es precisamente el escuchar la voz de Dios y el acoger el plan de Dios lo que nos permite a nosotros estar fortalecidos para asumir, para enfrentar los desafíos y los retos que precisamente los diversos quehaceres en los diversos escenarios de nuestra vida nos presentan. Es que, hermanos y hermanas, lo que nos ocurre en la vida cotidiana cuando experimentamos precisamente la tribulación es porque no pareciera que no tuviéramos las armas espirituales que nos proporciona el mismo Dios. Cuando sabemos escucharlo, cuando sabemos acogerle, pareciera ser, perdónenme en el término que voy a utilizar, que las diversas circunstancias de la vida nos cogen con los pantalones abajo, siempre. ¿Por qué? Porque no estamos saciados de Dios. Si nosotros no estamos saciados de Dios, nosotros no tenemos cómo comprender
esas realidades que se nos presentan en la vida. Y es desde ahí que podemos nosotros relacionar con lo que presenta Jesús en la parábola del rico y el pobre Lázaro. ¿Cuál era el problema del rico? ¿Será que el problema del rico era que comía todos los días? No. ¿Será que el problema del rico era que vestía de lino? No. ¿Será que el problema del rico era que vestía de púrpura? No. ¿Será que el problema del rico era que vivía en un palacio? No. No, el problema del rico no eran esas cosas. El problema del rico es que nunca supo ver al pobre. Ese era el problema del rico. Nunca supo ver en su puerta al pobre. Es decir, el rico que creía que estaba saciado, nunca pudo ver la necesidad del pobre. Ahí están precisamente, hermanos y hermanas, los errores de nuestra vida. Cuando creemos que las cosas materiales, cuando creemos que las cosas terrenales, cuando creemos que las cosas humanas son suficientes en la vida. Y se nos olvida que el único que es suficiente, porque es el único que sacia nuestra vida, es Dios. Y que hay que aprender a descubrir a Dios en las necesidades propias y la de los demás. En las necesidades. Pero si nosotros estamos muy llenos, si nosotros estamos muy embotados, si nosotros estamos muy saturados, nosotros nunca tendremos la oportunidad de experimentar necesidad de Dios y jamás podremos tampoco descubrir las necesidades de quienes nos rodean. Hermanos y hermanas, muy importante lo que nos enseña la liturgia de la palabra de Dios hoy en este camino cuaresmal. Porque el camino cuaresmal precisamente nos permite a nosotros, a partir de las prácticas religiosas, litúrgicas, devocionales, todo lo que estamos practicando durante este tiempo de Cuaresma, es con el fin precisamente de sentirnos necesitados de Dios. Y en esa experiencia de necesidad de Dios, reconocer con humildad que somos nosotros los que hemos fallado, que somos nosotros los que hemos pecado, que somos nosotros los que nos hemos apartado, que somos nosotros los que estamos siendo indiferentes con Dios. Y esto es bien importante, hermanos y hermanas, por esta razón, miren, porque si nosotros no experimentamos necesidad de Dios en la tierra, nosotros no tenemos por qué reclamar ser saciados de Dios en el cielo. ¿Con qué derecho, hermanos y hermanas? Si yo no necesité de Dios en esta tierra, ¿yo por qué después de muerto tengo que reclamarle a Dios que Él es el que me tiene que saciar? Pero Padre, ¿por qué usted dice que después de la muerte entonces para saciar la vida hay que buscar a Dios? Porque después de la muerte no hay celular, porque después de la muerte no hay computadora, porque después de la muerte no hay carro, porque después de la muerte no hay finca, porque después de la muerte no hay beca, porque después de la muerte no hay ropa de marca, porque después de la muerte no hay tarjetas débito ni crédito, porque después de la muerte no hay plata en el banco, porque después de la muerte no hay nada de lo que a nosotros en esta tierra dizque nos saciaba, dizque nos llenaba, dizque nos tranquilizaba. Después de la muerte lo que uno descubre es que el único que queda es Dios. El único que queda es Dios. Entonces, ¿con qué derecho? ¿Qué fue lo que le pasó al rico? ¿Con qué derecho le reclamaba a Dios cuando él, mientras estuvo en la tierra, nunca experimentó necesidad? Nunca. Por eso el padre Abraham dice que Lázaro está gozando ahora del consuelo, porque siempre experimentó necesidad. Y esa necesidad solo la sacia Dios. Que así sea.